Hoy hablaremos de la aristocracia castrista que vive a costa de la pobreza. La cúpula dirigente lleva un tren de vida que está a año luz del que se puede permitir el ciudadano de a pie en la isla. Las condiciones de vida de la amplísima mayoría del pueblo cubano no tienen nada que ver con los lujos que los Castro y el reducido grupo en la cúspide del poder vienen gozando desde hace décadas. Mansiones, yates, buenos restaurantes y clubs privados rodean el día a día de esta clase alta surgida gracias a la revolución. Tras la imagen de humilde anciano que ofrecía Fidel Castro en sus últimos años de vida, en chaqueta de chándal y retirado en una modesta finca, se ocultaba la privilegiada vida de la que se ha beneficiado su familia, pero se extiende también a otros de los máximos dirigentes del régimen. Los Castro han vivido en una acomodada zona residencial junto al mar al oeste de La Habana. En el caso de Fidel, se trataba de Punto Cero. Una residencia con un vasto terreno alrededor en el que disponía de árboles frutales, ganado para proporcionarle su propia leche, caballos, algunos búfalos y hasta una fábrica de quesos. Sé de lo que hablo, porque trabajé allí, afirma Juan Goberna, vicepresidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Raúl Castro también se fue a vivir a las afueras. La nueva clase dirigente decía que vivía con el pueblo, y Raúl vivió muchos años en la céntrica calle 26, pero con los años empezaron a aislarse, explica Goberna. Otros integrantes de la familia Castro viven en la elegante zona occidental de La Habana, así como otros miembros de lo que se ha consolidado como una auténtica aristocracia formada por los integrantes de la cúspide del poder en la isla. Tras el triunfo de la revolución en 1959, la nueva clase dirigente se apoderó de los caserones de la antigua burguesía cubana, donde siguieron viviendo durante décadas y ahora, con muchos de ellos fallecidos, sus descendientes. Esta especie de nobleza dictatorial goza de un tren de vida a años luz del que sufren la mayoría de los cubanos, que habitan en viviendas destartaladas con apenas mantenimiento y constantes fugas de agua, y que para poder sobrevivir acuden a las bodegas con su cartilla de racionamiento a recoger los mandados, como se conoce a la lista de productos básicos como pan y arroz que el Estado asigna al mes a cada ciudadano. Los miembros de la clase privilegiada son asiduos a lugares como el Club Habana, un histórico complejo de ocio reservado para socios y clientes que pueden pagar sus cuotas, fuera del alcance del cubano medio. A pocos kilómetros, la Marina Hemingway es otro punto de referencia para el estrato elevado de la supuestamente igualitaria sociedad cubana. En los canales de este amplio recinto, separados por esplanadas con palmeras y un césped perfectamente cortado, se podían ver este sábado atracados decenas de yates que no tenían mucho que envidiar a los que se pueden ver al otro lado del estrecho de la Florida, en los embarcaderos de la capitalista Miami Beach. Cotos de caza. Además, hay una serie de cayos, pequeños islotes, convertidos en terrenos militares y reservados para el uso de la alta jerarquía del régimen. También disfrutan de cotos de caza en lugares como Pinar del Río y Holguín, así como el paraíso de los aficionados a la pesca submarina que es Isla de Pinos, tristemente célebre también por la prisión a donde fueron a parar numerosos opositores. Los paladares, a su vez, son lugares frecuentados no solo por los turistas, sino también por los miembros de la clase pudiente de la isla. Y cuando se trata de quemar la noche, acuden a discotecas donde la mayoría de cubanos ni se asoman. Una hija de Mariela Castro Espín y nieta de Raúl se ha ganado fama con sus fiestas en Varadero, donde llegan y arrasan con la bebida, asegura Lázaro Yuri Valle, mientras que para el pueblo persiste la escasez alimentaria, la inflación y la desilusión. Un ejemplo de la hipocresía de los Castros es el mismo Sandro, el hijo de Antonio y nieto de Fidel, la dinastía que ha enterrado Cuba en el oprobio, está celoso de la fama del hijo de la Machi, Manuel Anillo Cuesta y celebra su cumpleaños por todo lo alto, a espaldas de la miseria de su pueblo. Por si no lo sabes, ¿cuánto imaginas cueste la entrada a la fiesta de Sandro Castro en su bar de La Habana? Bueno, pues una cifra muy accesible a todos. Según la captura de un chat que compartió el internauta Hawkmano en su muro de Facebook, la entrada cuesta 1.000 pesos cubanos y el consumo mínimo en mesas de 15.000. Discretas cifras, ¿verdad? Otra de las joyas de los Castros es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, más conocido como el Cangrejo. Es nieto de Raúl Castro además de ser el líder de su equipo de escoltas y asesor. El Cangrejo es hijo de Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Raúl Guillermo forma parte de una élite que vive una vida de lujos y comodidades y que contrasta con la situación general de Cuba, donde el 72% de los ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza. Las polémicas alrededor del nieto de Raúl Castro son numerosas, según indican fuentes del país caribeño, sin embargo no trasciende demasiada información sobre él a la prensa local, menos aún a la internacional. Desde la llegada de los Castro al poder, la miseria llegó para quedarse en Cuba en diversos aspectos, así lo aseguran fuentes internacionales consultadas, que indican que hoy en día el sueldo mínimo en Cuba ronda los $10 al mes. Estos ingresos, que son insuficientes para cualquier tipo de familia, no solo están presentes en el sector privado, en el caso de un empleado público,
el salario está por debajo de los $30 mensuales. Y aunque esta es la realidad para la mayoría de los cubanos, la casta de los Castro vive otra distinta y el caso de Raúl Guillermo puede demostrarlo, sus yates, mansiones y negocios particulares por toda La Habana.